Buen día, queridos hermanos. Es un gusto volverles a saludar y poder continuar compartiendo la palabra de Dios. Pues vamos a recordar qué es lo que necesitamos para hacer esta reflexión y poder meditar, orar y contemplar la palabra de nuestro Señor Jesucristo contenido en los santos evangelios. Recuerden su libretita donde vamos a apuntar, donde vamos a hacer nuestros ejercicios y también en nuestro misalito, porque pues ahí podemos subrayar y tomar notas. Por otra parte, si no tienen el misalito mensual, nuestra Santa Biblia, para eso transcribimos también en nuestra libreta nuestras plumas, marcadores o bolígrafos, como ustedes se acomoden. Lo importante es tener estos materiales. Pues bien, hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios para hacer este santo ejercicio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Santo Espíritu para que podamos comprender y entender de mejor manera tus divinas enseñanzas y así poder hacer la voluntad del Padre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a tomar el texto de el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 22 al 30. Y recuerden, siempre es importante en nuestra libretita escribir qué texto estamos utilizando. En este caso es Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Lo escribimos. Y ahí, ¿no? La fecha que estamos haciendo este ejercicio. Lo vamos a leer 1, 2, 3 veces y después lo transcribimos en nuestra libreta. Pues vamos a escuchar que el texto sagrado de el Evangelio de San Juan 10, 22, 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en su puesto? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Vamos a escucharlo de nuevo, por segunda vez. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano.
Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Pues bien, hermanos, así podemos darle una tercera lectura y después escribimos, copiamos el texto tal cual. Y a medida que lo voy copiando, pues hay palabras, hay ideas que van haciendo resonancia en mi mente y en mi corazón. Esas las subrayo, ya sea las palabras y las oraciones. Y las ideas que generan, también las voy apuntando en mi cuaderno, en este orden. Subrayé, apunto las palabras que subrayé y después pongo la idea que me generó. Repito, subrayo las palabras que me han llamado la atención o las oraciones, la oración, y una vez que las transcribo, las apunto en mi cuadernito, apunto también la idea que me genera esa palabra. Yo previamente ya he subrayado y he apuntado en la libreta, pero ¿qué es lo que me llamó la atención? ¿Qué palabras me han hecho, qué frases me han resonado, han hecho eco en mi mente y en mi corazón? Primero, si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Esta pregunta de los judíos, si tú eres el Mesías, dínoslo. También subrayé, Jesús respondió. A ver, Jesús va a hablar. Jesús respondió, ya se lo he dicho y no me creen. Ustedes no me creen. Fueron otras 3 palabras que subrayé. No, ustedes no me creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Estas son otras frases que me ha tocado. Mis ovejas escuchan mi voz. Me las ha dado mi Padre. Esa es otra oración. El Padre y yo somos uno. Entonces lo vamos apuntando en orden, así como van apareciendo y yo las subrayé. En tal sentido, tenemos lo siguiente. Yo subrayé y apunté esto. Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya se lo he dicho y no me creen. Ustedes no me creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Me las ha dado mi Padre, el Padre y yo somos uno. Bien, eso es lo que yo ya tengo apuntado aquí en mi libretita y entonces voy a pasar a poner la idea. A mí la idea que me genera es que, y lo vamos a apuntar, por decir, pues yo estoy apuntando, las ovejas de Jesús, el Señor, escuchan su voz y le creen. Porque Jesús muestra al Padre, el cual es quien le ha dado las ovejas. Ya apunté mi idea. Entonces suena así. Las ovejas de Jesús escuchan su voz y le creen, porque Jesús muestra al Padre, el cual es quien le ha dado a Jesús las mismas ovejas. Esa es mi idea que me genera las palabras que subrayé. Ahora vamos a pasar a contestar las preguntas. Recordarán que la primera pregunta es, ¿qué dice el texto sagrado?
importante que se hagan el hábito de estarlo escribiendo, aunque ya tal vez nada más piensan la pregunta y ya lo contestan en directo. Es siempre importante. ¿Qué dice el texto sagrado? ¿Qué nos dice Juan 10, 22, 30? Y bueno, el texto en forma de síntesis nos dice: los judíos, es lo que yo he apuntado, los judíos le preguntan a Jesús si él es el Mesías. Jesús les dice: yo ya se los dije, pero ustedes no me creen. Y no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas me escuchan, me creen, porque el Padre me las ha dado y el Padre y yo somos uno. Y en ello les doy la vida eterna y no morirán jamás. ¿No? Eso dice el texto. Después pasamos, y eso lo vamos escribiendo. La pregunta 2. Ahora, ¿qué me dice el texto sagrado? ¿Qué me dice a mí Juan 10, 22, 30? Que si soy oveja de Jesús, primero lo escucho y después le creo. Eso que dice, eso que escucho de Jesús, es verdad para mí. No lo que dice el vecino, no lo que dice mi compadre, no lo que dice la argüendera del pueblo, no. Lo que dice Jesús, lo que Él comunica, es verdad, por eso le creo. Y en eso me reconozco como oveja, ¿sí? ¿Qué me dice el texto? Que si soy oveja de Jesús, lo escucho y le creo, porque eso que comunica es verdad, pero lo que Jesús comunica, vuelvo a repetir. Bueno, tercer pregunta. ¿Qué entiendo del texto sagrado? ¿Qué entiendo del texto sagrado? ¿Qué entiendo de Juan 10, 22, 30? No qué me dice, sino yo qué entiendo. Y yo entiendo que para escuchar a Jesús, para reconocerme como oveja, para creer en lo que Jesús dice, debo de mirar las obras que Jesús hace, porque ahí Dios Padre da testimonio de él. Es decir, las obras de Jesús testifican el hablar de Jesús. La palabra de Jesús se concretiza en el obrar de Jesús. Pero ese obrar, ese proceder, ese actuar de nuestro Señor Jesucristo es testimonio vivo de Dios Padre que se muestra en Cristo. El Padre y yo somos uno. Esto significa que quien contempla a Cristo, quien escucha a Cristo, quien observa a Cristo, quien mira el obrar de Cristo, está mirando al Padre. Por eso Cristo es el que revela el rostro misericordioso de Dios Padre, el quien pone de manifiesto la bondad consoladora de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que yo entiendo del texto. Y con mucho gusto, mucha alegría, se los comparto. Ahora, la última pregunta. ¿A qué me compromete el texto? Bueno, ¿a qué me compromete Juan 10, 22, 30? Me compromete a estar pendiente de la palabra de Jesús, lo que Jesús está comunicando, lo que Jesús está diciendo día con día en el Santo Evangelio, en las lecturas santas que se contienen en la Sagrada Escritura, lo que Jesús está comunicando. Estar atentos, pendientes.
¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo para creer, para que nuestra fe se nutra? Y si es verdad lo que Él nos está diciendo, asumirlo como un eje de vida. Para el cristiano no hay otra voz más que la de Cristo, que se manifiesta en la vida cotidiana, en los acontecimientos diarios de la vida, y que la podemos ir discerniendo por medio de la Sagrada Escritura y la santa tradición de la Iglesia. Eso que me están pidiendo, que me están diciendo, que me están observando, va en contra de la dignidad de la persona humana, va en contra de las verdades del Evangelio anunciados por Cristo Jesús, entonces no viene de Dios. Si eso va en contra de la justicia, de la verdad, de la fraternidad, de la solidaridad, entonces no viene de Dios. Pero lo que sí viene de Dios es anunciado en Cristo Jesús. Ahí tenemos un parámetro de discernimiento. Entonces a eso me compromete, estar atento, a escuchar y escuchando discernir para aceptar como verdad lo que Cristo va manifestando e ir purificando y sanando aquello que me perturba y no me permite vivir en esta fidelidad del Evangelio del Señor. Pues bien, hermanos, yo les comparto mi ejercicio que desde luego previamente lo realizo, por eso es un poco más ágil y breve aquí. Pero ustedes váyanlo haciendo con calma, busquen un momento dentro de su hogar, un tiempo, un espacio oportuno, media, 45 minutos, donde tú puedas hacer este ejercicio, donde también concluimos con una oración dándole gracias a Dios. Y bueno, hoy vamos a hacer nuestra oración para terminar este santo ejercicio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, por este espacio de compartir la fe. Concédenos la gracia de tu Santo Espíritu para comprender y entender de mejor manera tus divinas enseñanzas y poder ser fiel a tu voluntad, escuchando tu bendita palabra. Que así sea. Bien, pues les agradezco este momento y los sigo invitando a que hagamos este ejercicio. Ya, primero Dios, en unas 2 o 3 sesiones vamos a meter un elemento muy interesante que seguramente les va a gustar en esta reflexión de la Sagrada Escritura. Así como fuimos poco a poquito metiendo transcribir el texto, las preguntas, la idea, los compromisos, vamos a meter otro elemento que nos va a ayudar dentro de nuestra metodología a vivenciar la palabra de Dios y hacer oración con ella. Pues bien, hermanos, les agradezco nuevamente y cuídense mucho estas 2 semanitas donde aquí en el Valle de México, la Ciudad de México, pues se agudiza la epidemia, el contagio por COVID. No dejemos de hacer oración, no nos dejemos que nos roben la paz, pero confiados en el Señor, a cuidarnos, a protegernos, a ser prudentes, utilizar nuestro cubrebocas y a lavarnos las manos, tener todas las medidas de higiene, ¿no? Pues que Dios los bendiga, que la Santa Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, los cuide con su santo manto y con su mano maternal, los lleve por el camino de la verdad, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Que así sea.